Bienvenidos todos, me alegra saber que están ahí, están conectados. Les mando un abrazo muy fuerte. Estamos en esta serie que hemos titulado eh, Descubriendo el Apocalipsis, aprendiendo un poquito más del Apocalipsis. Y Apocalipsis simplemente significa la revelación. Y el objetivo de la revelación es Jesucristo. Entonces, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. La semana pasada estuvimos desglosando un poco el primer capítulo de Apocalipsis. Déjeme decirle un poquito complicado para mí porque hay tanto que cubrir en tan poco tiempo, pero no vamos a entrar en profundidades, simplemente vamos a traer un entendimiento un poquito más claro para ustedes de las cosas que habla el Apocalipsis, para que tengan un entendimiento un poquito más claro. Muchas personas no se atreven a leer el libro Apocalipsis, muchas personas les da un poquito de temor, muchas personas no lo entienden. Entonces, por lo tanto, tampoco deciden estudiarlo, pero debería ser todo lo contrario. El libro Apocalipsis no es un libro de temor, tiene que ser un libro de esperanza para todos aquellos que creemos en Cristo Jesús. Hay una promesa dada en todo el libro. La promesa es que Jesucristo ha muerto por nuestro pecado. La promesa que Él dijo que Él iba a venir por nosotros. Y la promesa es cumplida cuando Él viene y nos lleva a nosotros al cielo. Entonces, simplemente el libro Apocalipsis afirma todas las promesas que Jesucristo nos dio cuando Él andaba aquí en la tierra, la revelación que tuvo el apóstol Juan en la isla de Pasmos, simplemente reafirma, confirma, mejor sería la palabra, confirma todas las promesas que Jesucristo dio a sus discípulos, las cuales nosotros hemos aceptado como verdaderas. La Biblia nos dice de que nosotros somos bienaventurados los que leen. En Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurados los que leen y oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Entonces, dos cosas importantes aquí, dice bienaventurados, o sea, afortunados sería la palabra para nosotros. Bienaventurados, afortunados son aquellos que hacen dos cosas: leen las palabras y oyen, atesoran en su corazón las cosas que están escritas en el Apocalipsis. Así es que lo que está diciendo es: nosotros deberíamos ser personas que estudiamos constantemente las escrituras y estudiamos en especial este libro porque nos va a llenar de mucha esperanza. Desde febrero vengo estudiando el libro Apocalipsis, creo que lo he leído más de, no sé, 30, 40 veces todo el libro. Así es que le animo a que tome un tiempo para profundizar un poquito más en este libro. Pues bien, en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, ya estudiamos el capítulo 1 la semana pasada. Si usted se lo perdió, vaya simplemente a mi página de YouTube, Alex Solito Mensaje, y ahí va a encontrar todos los mensajes que hemos estado dando cada miércoles desde que comenzamos a hacer estos estudios. Así es que Alex Solito Mensaje. Pues el capítulo 1 revela, da una descripción de quién es nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 simplemente da una palabra, un mensaje a las 7 iglesias, de Asia. Y estas 7 iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Jesús escogió estas 7 iglesias dentro de todas las iglesias que habían en Asia Menor. En Asia no solamente habían 7 iglesias, por eso Jesús menciona las 7 iglesias, habían muchas iglesias. Y la pregunta es: ¿por qué fue que Jesús escogió solamente estas 7? ¿Y por qué estas 7? Entonces simplemente Jesús quería hablar a la iglesia. Estas iglesias tenían unas características que Jesús quería resaltar para que fuesen ejemplo de un mensaje general
a la iglesia universal o a la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Cada vez que yo diga la iglesia universal me refiero a la iglesia de Dios en todo el mundo. Y no estoy hablando de ninguna denominación, porque Jesucristo no vino a fundar una denominación. Jesucristo no vino a fundar diferentes denominaciones. Él vino a fundar, a construir, a formar su iglesia. Y hay siervos de Dios, hijos de Dios en diferentes iglesias, diferentes denominaciones que constituyen la iglesia de Dios, la iglesia universal, la cual Jesucristo vino por ella. No todas las iglesias son cristocéntricas, no todas las iglesias enseñan la palabra de Dios, pero hay muchas iglesias que enseñan la palabra de Dios y dentro de esas iglesias hay verdaderos cristianos que son verdaderos hijos de Dios. No todos los que van a la iglesia son verdaderos cristianos tampoco, así es que dicen por ahí que el hecho de que vayas a un establo no te convierte en un caballo, el igual ir a una iglesia no te convierte en un cristiano. Me parece gracioso eso. Pero es así, el hecho de ir a la iglesia no te convierte en un cristiano. El hecho de entregar tu vida a Cristo Jesús, enamorarte de Dios, vivir para Dios, servir a Dios, dice la Biblia que lo hagamos con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Eso te convierte en un cristiano. Y si tú eres cristiano, eres lavado tus pecados por la sangre de Jesucristo, eres salvo. Y cuando Jesucristo venga por la iglesia, te vas con Él. Ahora, hay muchas personas en las iglesias que han llegado por diferentes intenciones. Unos llegan porque quieren un favor de Dios, otros llegan porque vieron a una muchacha bonita y quieren casarse, están solteros. Otros llegan por problemas que tienen, pero no llegan buscando a Dios. Eso no te convierte en un cristiano. Ahora, entregar tu vida a Cristo Jesús con todo tu corazón, eso sí te convierte en un cristiano. En el momento que tú lo haces, dice la Biblia, Dios te da la salvación y el perdón de los pecados. Pues Jesús está mandando un mensaje a la iglesia universal y escogió a estas 7 iglesias para que tenían las características de lo que él quería comunicar a la iglesia en general. Hay 3 posiciones con respecto a estos capítulos, a las 7 iglesias, el mensaje a las 7 iglesias, el capítulo 2 y capítulo 3. La primera posición es que muchos dicen el mensaje era específico para las 7 iglesias de aquellos tiempos. En otras palabras, este mensaje está escrito en el pasado. Era para la iglesia de Éfeso y todas las iglesias que ya mencioné. Esa es una postura que algunos teólogos tienen. Siempre va a haber diferentes pensamientos con respecto a todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Yo voy a tratar de hacer mi mejor trabajo de decirle cuáles son los diferentes pensamientos y cuáles son los pensamientos que más se acercan a lo que la mayoría cree, y de repente pues le dé también mi postura, mi posición, lo que yo pienso, aunque lo que yo pienso no tiene importancia, lo que Dios piensa es lo que tiene importancia. Amén, mis hermanos. Muchas personas me preguntan, pastor, ¿y usted qué piensa de esto? Yo le digo, lo que yo pienso no importa, importa lo que dice la palabra de Dios. Entonces la primera postura es que estos mensajes a las 7 iglesias fueron escritas para esas iglesias en aquel entonces. La segunda postura dice que estos mensajes son mensajes para los periodos de tiempo que la iglesia iba a pasar desde el nacimiento de la iglesia, con los 120 en el aposento alto, después que Jesucristo resucitó, recibieron el Espíritu Santo. Ahí fue fundada la iglesia, mis queridos hermanos. La iglesia nació con los 12 discípulos que reunieron a 120, estaban esperando en el aposento alto, como Jesucristo le había dicho, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí y esperen la promesa del Padre, de las cuales dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Eso se encuentra en Hechos capítulo 1 en el verso 8. Recibiréis poder cuando haya venido la presencia del Espíritu Santo, y ellos estaban ahí esperando en oración cuando desciende la presencia del Espíritu Santo, y se constituyó la iglesia desde ese momento, desde ese entonces. La iglesia la constituyó Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Yo sé que han escuchado otras cosas ustedes, la religión enseña otras cosas,
Pero si usted va a la palabra de Dios y si usted va a la Biblia, la iglesia la constituyó Jesucristo, el ministerio de Jesucristo que hizo por 3 años, juntó a sus 12 discípulos, luego fue empoderada a través del Espíritu Santo y ahí es donde nace la iglesia hasta el día de hoy. Que hubieron diferentes ramas, denominaciones, que hubieron ciertas cosas que pasaron en el mundo donde comenzaron a salir diferentes denominaciones, incluyendo la iglesia popular. Antes de la iglesia popular ya existía la iglesia de universal, la iglesia de Dios. Entonces simplemente han sido ramas que se han ido formando de todas esas diferentes tipos de iglesias por diferencias doctrinales, pero nosotros servimos a la iglesia primitiva, la iglesia que nació con Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces hay personas que dicen que desde el fundamento, desde Jesucristo, los discípulos, el derramamiento del Espíritu Santo, hasta el día de hoy, estos mensajes, los 7 mensajes, iban a ser periodos de tiempo que la iglesia iba a enfrentar. Por ejemplo, el mensaje de Éfeso era para la iglesia primera y el último mensaje a la iglesia Laodicea, muchos piensan que es los tiempos finales que nosotros estamos viviendo, que ahora se está cumpliendo ese mensaje. Ahora, la tercera postura, entonces la primera postura es para la iglesia de esos tiempos, la segunda postura es periodos de tiempo hasta el día de hoy, y la tercera postura dice que los mensajes que están escritos en la Biblia, en Apocalipsis, es para la iglesia de hoy, que Jesucristo estaba siendo profético a través de Juan en el libro Apocalipsis, profético para decirle a la iglesia de día de hoy, van a enfrentar estas 7 situaciones como iglesia, y esto es lo que van a hacer bien, y esto es lo que van a hacer mal, y esto es lo que tienen que corregir. Ahora, ¿qué pienso yo? Vuelvo a repetir, lo que yo pienso realmente no importa mucho. Creamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que la respuesta no es A, B o C, sino la respuesta es D. Las 3 cosas, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo creo que el mensaje era específico a la iglesia de ese momento. Yo creo que la iglesia ha pasado periodos de tiempos donde estas iglesias se han manifestado a nivel de todos esos periodos de tiempo. Se han dado esos periodos de tiempo donde cada una de las iglesias se ve reflejada en esos periodos de tiempo. Y yo creo también que los 7 mensajes son para la iglesia del día de hoy. Así es que cualquiera que sea la creencia, creo que ninguno estamos mal. Creo que las 3 cosas se han visto manifestadas en estos tiempos. Así que el día de hoy vamos a hablar de solamente el capítulo 2, que incluye las primeras 3 iglesias, que es la iglesia de Éfeso, de Esmirna y de Tiatira. La próxima semana hablaremos del capítulo 3, donde incluye las otras 4 iglesias. Cuando la Biblia dice, lo primero que dice la Biblia en capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia, y cada una de las mensajes dice Jesucristo a través de Juan, escribe al ángel de la iglesia. ¿Qué se está refiriendo con que escribe al ángel de la iglesia? También refiere como que Jesucristo tiene las 7 estrellas en su mano. Y luego lo explica Apocalipsis 1:20. La estrella representan a esos, lo explico de esta manera. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de cada uno de cada iglesia. Y los 7 ángeles, ahorita voy a explicar qué representan los 7 ángeles. Y los 7 candeleros de oro representan a cada una de la iglesia. Entonces, las 7 estrellas son los 7 ángeles. ¿Quiénes son estos 7 ángeles? La postura es de que estos ángeles pueden ser los pastores. ¿Por qué? Porque en la Biblia los ángeles se les llaman mensajeros y los pastores son mensajeros. Esa es la primera postura. La segunda postura es que los ángeles es simplemente la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia en general estamos supuestos a ser mensajeros, no solamente el pastor. Entonces yo creo que se está refiriendo tanto al pastor como a la iglesia.
Nosotros somos los ángeles, los enviados de Dios para llevar el mensaje de la salvación. Recuerde que Jesucristo le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, prediquen este evangelio a todas las naciones. Entonces, está hablando de que nosotros somos los mensajeros. Por eso que usa la expresión de ángeles, porque la palabra ángel significa mensajero de Dios. ¿Por qué estrellas? Porque las estrellas están supuestas a brillar y la iglesia está supuesta a ser como estrellas que debemos de brillar en medio de un mundo que está oscurecido. Ahora, ¿por qué candeleros de oro? Porque simplemente la iglesia también debe ser luz en medio de las tinieblas. Jesucristo dijo, no se pone una luz debajo de una mesa o debajo de una silla, sino que se pone ¿dónde? En las alturas para que pueda brillar y dar luz a mayor cantidad de personas en el mundo. Hablaba con alguien esta mañana y le decía, la iglesia nos hemos escondido de esta tormenta del COVID-19 por casi 6 meses, nos hemos refugiado, nos hemos escondido para evitar, hemos sido prudentes y eso ha sido bueno, hemos sido prudentes y hemos seguido las normas de orden de los gobiernos. Pero ya que ahora los gobiernos están permitiendo que las iglesias salgan de ese escondedero que hemos estado y podamos reunirnos en el templo, creo que ha llegado el momento, mis queridos hermanos, que la iglesia salga. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede estar debajo de la silla, debajo de la mesa. La iglesia necesita brillar. Pero no seamos controversial con esto. Si usted cree que debe mantenerse todavía, las iglesias deben mantenerse cerradas, perfecto, esa es su opinión. Pero creo que poco a poco Dios ha hecho sentir a muchos pastores, yo he hablado con muchos pastores que me han dicho, hemos sentido que es el momento, ha llegado el tiempo de salir de nuestro escondedero, de salir de la tormenta para nosotros ser la iglesia y poder ministrar a las necesidades de las personas. Pero anyways, de todas formas, habla del candelero, los candeleros son las iglesias que deben de brillar a la oscuridad de este mundo. Entonces los ángeles llevan el mensaje, por eso se cree que se refiere a los pastores y a la iglesia que llevan el mensaje de Dios. Y las estrellas brillan y los candeleros son las 7 iglesias que deben iluminar en la oscuridad. Las 7 iglesias, el mensaje que se refieren a de estas 7 iglesias son a los problemas que las iglesias se enfrentan. Yo creo que desde el tiempo de Jesucristo hasta el día de hoy son problemas que las iglesias enfrentan. Y Jesús está haciendo un llamado a esas situaciones que vamos a enfrentar para que nosotros como hijos de Dios sepamos las cosas que están por venir. Cuando Jesús habla y da estos mensajes a las 7 iglesias, Él hace 3 cosas. En estos mensajes Jesús utiliza 3 cosas. En primer lugar, alienta. En otras palabras, dice lo bueno que están haciendo. En segundo lugar, corrige. En otras palabras, dice lo malo que están haciendo. Y en tercer lugar, da esperanza. Esa esperanza la da a través de un galardón o un premio o una recompensa que la iglesia va a recibir si persevera hasta el fin. Esto me pareció interesante porque veo aquí una lección para nuestros hijos, Muchas personas simplemente alientan a los hijos pero no los corrigen. Eso es un error. Muchas personas corrigen a los hijos pero no los alientan, no le dicen, tú puedes, eres un campeón, Dios está contigo, vas a seguir adelante, la presencia de Dios te acompaña. En lugar de levantarlos, los bajan. Y muchos solo los levantan, pero no los corrigen. Y muchos los levantan y los corrigen, pero no les dan esperanza, no les hablan del futuro, no les hablan de lo que ellos podrán hacer, de la recompensa que pueden tener. Y esto es un mensaje de Dios corrigiendo a su iglesia de estas 3 maneras. De un 70% amor, aliento, creo en ti, te amo, abrace a sus hijos.
Deles palabras de poder o palabras de vida, se llaman muchas veces. Creo en ti, estoy orgulloso de ti. Cada vez que su hijo haga algo, usted dele una palabra de aliento, una palabra de vida. Qué bien que hiciste eso. Cortó la grama, quizás no la cortó tan bien. Usted, gracias por cortar la grama, te quedó muy linda. Siempre esté dando palabra de aliento. Un 70% debe de ser eso. Un 30% debe ser corrección. Necesitamos decirle las cosas que necesitan mejorar. No en una mala forma, no en regaño, no en golpes, sino en palabras entendibles. Corrijamos a nuestros niños. ¿Sabe que las personas lo hacen al revés? Hace un 70%, un 80% de corrección, 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 corrección y nunca dan una palabra de aliento. Pues eso va a dañar el corazón del niño. Lo mismo pasa con las iglesias. Imagínense, si lo único que Dios hiciera corregirnos, 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 todos nos sintiéramos que no podemos, no damos la talla. Pero Dios hace todo lo contrario, nos da mucho amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor. Y de vez en cuando nos corrige, pero más que todo nos da la esperanza de lo que está por venir en el futuro. Eso es lo que Dios está haciendo con su iglesia hoy. Y eso es lo que nosotros debemos hacer también con nuestros hijos. Alentarlos 70%, corregirlos quizás un 30% o menos. Y darles esperanza. Decirle, porque te has portado bien, porque si le sigues echando ganas, sabes que al final del mes vas a tener un premio. Sorpresa. Sorpréndalo. Simplemente gane eso a sus hijos de esa manera. Y me encanta esta enseñanza porque es la forma como el Señor hace con nosotros en la iglesia. Entonces, el día de hoy yo quiero decir lo bueno, lo malo y la recompensa que el Señor nos dice. Si sigues luchando, si sigues adelante, te espera algo preparado para ti. Vamos a verlo. En el segundo capítulo de Apocalipsis, la primera iglesia es Éfeso. No voy a leer todo porque es demasiado, simplemente los primeros versículos. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, o sea, Jesucristo y el Espíritu Santo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Imagínense que el Señor le dice, yo conozco tus obras, conozco que trabajas duro, le echas ganas. Es difícil servir a Dios en estos días, pero tú le echas ganas. Y siempre estás ahí sirviendo y siempre estás entregando. Yo conozco, yo me doy cuenta. Ay Señor, cada acción que usted hace para la gloria de Dios, Dios se da cuenta. Ahora, no hacemos las cosas para ser salvos. Las obras no nos salvan. Las obras simplemente es un agradecimiento de nuestro corazón para Dios. Nos salva Jesucristo, ¿ok? A través del sacrificio de Jesús en la cruz. Si nos salváramos por obras, ¿para qué Jesucristo vino a morir en la cruz? ¿Verdad? Una muerte tan difícil. Él vino a morir en la cruz para salvarnos. Y por causa de nuestra salvación, en agradecimiento hacemos obras. Espero que eso quede claro. Le dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia, has sido paciente, que no puedes soportar a los malos. Te molesta aquellas cosas que los demás hacen malo. Y has probado a los que dicen ser apóstoles, aquellos que se creen tan santos y que no lo son, y los has hallado mentirosos. Dice, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, Dios está tomando nota del esfuerzo que hacemos como iglesia. Pero luego lo corrige, le dice, pero tengo algo contra ti. Estás haciendo todas estas cosas buenas, pero hay algo que necesito corregirte y es que has dejado tu primer amor. Está todo bien, estás trabajando, estás haciendo mucho, pero has descuidado tu relación con Dios. ¿A cuánto nos pasa así, verdad? Diezmamos, vamos a la iglesia, hacemos caridad, damos ofrendas, hacemos esto, hacemos lo otro. Hacemos muchas cosas, pero nuestra relación con Dios se ha descuidado. Dios dice, no. Primero la relación conmigo y de la relación conmigo, entonces haz todas estas cosas. Entonces Dios lo corrige en esa área. Enamórate nuevamente de mí. Antes estabas apasionado por mí y ahora no estás apasionado por mí. Pero este mensaje no solamente es para una persona individual. Este mensaje es para toda la congregación. El mensaje a la iglesia en Éfeso es que hay un enfriamiento de amor.
Lo bueno, le dice, tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, todo esto. Lo malo, has dejado tu primer amor. La recompensa es al que venciere, yo le daré el árbol de la vida. Le daré a comer del árbol de la vida. Bien importante eso. Le dice más adelante que tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas. Quería explicar un poquito eso. Los nicolaitas eran personas que estaban viniendo a la iglesia, pero que seguían en idolatría, seguían en hechicería y seguían en sectas que eran engañosas, y ellos estaban corrompiendo a las demás personas en la iglesia. Y eso pasa en la iglesia al día de hoy. Llegan personas que dicen servir a Dios, pero siguen haciendo cosas que desagradan a Dios, como la idolatría, hechicería. Todo eso es del diablo. No se meta en eso, apártese de eso. Si algún día usted tuvo una práctica de eso, déjelo en el nombre de Cristo Jesús. Y habían caído en engaño. Ellos decían, sí, el evangelio más esto, hay que incluir esto con el evangelio. Y había una mezcla de cosas que a Dios no le agradó. Pero le dice, qué bueno que no te gustan esas obras que están pasando, pero tienes que mejorar el amor para conmigo. No descuides tu relación para conmigo. Entonces, el mensaje para la iglesia en general el día de hoy es no descuidemos, hermano. En medio de esta pandemia, muchas personas se han enfriado, muchas personas se han apartado de Dios en medio de esta pandemia, y este mensaje de Éfeso cae como anillo al dedo, ¿verdad? No te apartes de tu relación con Dios. Aviva el fuego de tu relación con Dios y sigue haciendo las obras buenas que estás haciendo. Persevera hasta el fin y te daré a comer el árbol de la vida. El segundo mensaje es a la iglesia a Esmirna. Y Esmirna, el mensaje principal es la persecución. Esmirna estaba pasando por un momento de persecución muy fuerte, y eso la iglesia el día de hoy también lo vamos a pasar. Aquí en Estados Unidos todavía no lo estamos viendo, pero en muchas partes del mundo hay una persecución enorme sobre los cristianos. No están de acuerdo con el cristianismo, entonces quieren matar, están matando a muchos cristianos. He escuchado unas noticias hace poco de cómo los chinos están derribando las iglesias en China con maquinaria pesada. Las iglesias que ya están formadas, fundadas, llegan y completamente las derrumba. Hay una persecución enorme, y yo creo que esa persecución va a venir también a los Estados Unidos. Nos van a perseguir por causa de no creer como ellos creen, como el mundo cree, por ser diferente, porque no estamos tolerando el pecado, no estamos tolerando las cosas que ellos dicen, las ven bien. Dice la Biblia que a lo bueno lo llamarán malo y a lo malo lo llaman bueno. Estamos viviendo en esos tiempos. Entonces, al nosotros no estar de acuerdo con ellos, pues va a haber persecución sobre la iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, estuvo muerto y ahora vivo, dice esto, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero no eres pobre, eres rico. ¿Ok? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, conozco tus obras. Lo bueno, vamos a hablar lo bueno. Conozco tus obras, tus tribulaciones y tu pobreza. En otras palabras, estás pasando momentos difíciles, has pasado tribulaciones, a lo mejor has pasado enfermedades, has pasado momentos muy difíciles, pero has soportado ahí. A veces sientes que tienes escasez y tienes pobreza, pero eres rico, te dice el Señor. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, dice, estás siendo atacado porque te están juzgando y señalando, y siempre hay estas personas que te están señalando y que son sinagoga de Satanás. Déjeme explicar esto. En medio del trigo va a estar la cizaña, ¿verdad que sí? En medio de una iglesia siempre van a haber agentes de Satanás. Hay personas que están invitando, llamando, conquistando, evangelizando, trayendo personas a la iglesia, y hay personas que están causando que esas personas se vayan. Hay personas que en lugar de crecer la iglesia, hacen que las personas se molesten y se vayan. Son como agentes de Satanás.
Pues en la iglesia va a ser así. Juntamente con el trigo, dijo Jesucristo, el enemigo vino y sembró la cizaña. Usted no siga a las personas, usted siga a Jesucristo. Las personas fallan, pero el Señor nunca lo va a fallar. Entonces, lo malo es que el engaño había entrado ahí a la iglesia. Había muchas cosas que estaban habiendo mucho engaño. Y de eso voy a estar hablando, de los engaños de estos últimos tiempos. Se ha levantado una cantidad de engaños y una cantidad de cosas que quieren confundir a la gente, a la iglesia, cosas que quieren confundir incluso a los escogidos, porque están tomando las enseñanzas que se han venido enseñando por mucho tiempo y ahora quieren cambiarlas y traer nuevas revelaciones simplemente para hacerse famosos y están engañando a la gente con muchas cosas y no lo vamos a permitir en esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. En las iglesias generales. Por eso estamos predicando la palabra tal y como está escrita. Entonces, había pasado tribulaciones y pobreza a esta iglesia, le había ido muy difícil, pero había permitido, lo malo que estaba haciendo, había permitido el engaño. Entonces, como que se había vuelto una casa de Satanás. ¿Por qué dice casa de Satanás? Porque dice la Biblia que el padre de la mentira es Satanás. Ahí había mucho engaño, muchos errores de doctrina. Y la gente simplemente había sido engañada. La recompensa es: te daré la corona de la vida. La corona significa triunfo y victoria. Uno es coronado cuando ha vencido. Dios dice: sigue adelante, sigue luchando. Te pondré la corona de la vida. La tercera iglesia es la iglesia en Pérgamo. Y la iglesia en Pérgamo, el mensaje primordial es que se había vuelto una iglesia permisiva. Una iglesia permisiva, y vuelve a mencionar que se vuelve como el trono de Satanás. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, al que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo: yo conozco tu obra y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Qué significa eso? Que a esta iglesia le había tocado vivir en un lugar difícil. Conozco muchos pastores, amigos míos, que están pastoreando en un lugar muy difícil, en un lugar donde hay mucha actividad de gangas, en un lugar donde hay mucha actividad de drogas, conozco un buen amigo mío que él está pastoreando en Las Vegas y se da todo tipo de pecado allá. El pecado está por todos lados, pero ellos están en lugares muy difíciles que pareciera que el Satanás ahí tiene su trono, ¿verdad? A eso está refiriendo. Les ha tocado predicar en lugares muy difíciles. Por ejemplo, España. En España la gente es tan incrédula que no quiere conocer al Señor. Y me decía un amigo mío que si una persona se convierte en un año en España, es una gran victoria, porque una vida que se convierta, porque en todo el año la gente no quiere conocer de Dios. Puede ser un lugar muy difícil de predicar, ¿cierto? Pero ese es el lugar donde tenemos que predicar. En ese lugar difícil donde debemos de estar para salvar a cuantas personas posible. Así que aplaudo a todas las personas y a todos los pastores fieles, amigos, mensajeros, ángeles de Dios que llevan el mensaje y no se han dado por vencido. Dice: conozco tu obra y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, sigues predicando el evangelio y no has negado mi fe. Sigues fortalecido ahí luchando. Ni aún en los días de que Antipas, mi testigo fiel, fuese muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, había habido que habían matado a un mártir por predicar el evangelio del Señor. Pero esto no detuvo a la iglesia, siguió predicando el evangelio. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, y retienes la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, lo bueno es que estás ahí perseverando, estás ahí en medio de un lugar difícil, has guardado la fe, sigues el testimonio de Jesucristo. Lo malo es que has permitido la doctrina de Balaam, y esta es la enseñanza de Balaam, que tiene que ver con el culto a los muertos y a comer
sacrificio a los muertos y a cometer fornicación y llamarlo bueno. ¿Okay? Esto es bien importante. La Biblia dice que no hagamos culto a los muertos, sacrificios a los muertos. Incluso hay personas que se tatúan por los muertos. Eso no es de agrado a Dios. Nada que tenga que ver con los muertos es de agrado a Dios. Hay personas que invocan a los muertos. Entonces, Balaam o Balak lo que hacía es que sacrificaban personas, niños, al Dios, a esos dioses. Entonces, se había infiltrado un poquito de eso donde había cierta idolatría y había ciertos cultos que se daban a los muertos. Se había mezclado un poco la iglesia y tenemos que cuidarnos de esas cosas, mis queridos hermanos, porque esas son las advertencias que Jesucristo directamente nos está dando. Entonces, Él dice, trata con esta situación, cambia todo esto. Y también tenían un problema en el verso 15 que retienes la doctrina de los nicolaitas. ¿Recuerdan la doctrina de los nicolaitas? De la idolatría y de la hechicería. Esta es una iglesia que estaba sufriendo por muchas situaciones que le habían llegado de repente con todo eso. La recompensa es, le dice, sé fiel y sigue adelante, te daré el maná escondido y una piedra con un nombre el cual nadie sabe. Creemos, se dice la Biblia, que Dios nos va a dar un nombre especial, un nombre único que Él ha escogido para cada uno de nosotros, el cual nadie sabe. O sea, va a ser sorpresa. Yo no sé si algunos de ustedes se van a llamar fortaleza, algunos de ustedes se van a llamar perseverancia, de acuerdo a cómo han vivido aquí en la tierra. No sé qué tipo de nombre el Señor va a dar, nadie sabe, solamente Él sabe, pero Él nos va a dar esa recompensa. Pues bueno, mis queridos, me he extendido un poquito más de lo normal, téngame paciencia, pero estos son los mensajes a la iglesia en estos últimos días. Quiero orar y quiero terminar diciendo esto. Por favor, estamos viviendo en tiempos finales. Despertemos, estemos conscientes, estemos mirando las señales de Dios. Iglesia, es nuestro tiempo. Quizás todo el mundo no sepa que va a haber un fin. Quizás todo el mundo piensa que todo va a seguir igual. Nosotros tenemos que entender que Dios nos está mandando señales importantes para que la iglesia esté sabida. Yo voy a tratar de hacer lo más que yo pueda por mandar esos mensajes y poder la iglesia estar despierta y estar sabida de que pronto nuestro Señor Jesucristo va a regresar por nosotros. Oramos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por ser un Dios tan bueno, un Dios tan fiel, un Dios que nos ama, un Dios que reconoce nuestro esfuerzo, nuestra entrega, nuestra dedicación, y un Dios que se alegra por quienes nosotros somos como iglesia y se alegra como te amamos y te servimos. Señor, no permitas que se nos apague el primer amor. Señor, no permitas que nosotros vayamos a caer en esta situación de sucumbir a la persecución, Señor, y no permitas que caigamos en un espíritu de idolatría o de permitir cosas en nuestras vidas, Señor. Apártanos de estas tres enseñanzas que tú estás dando a tu iglesia, pero sin embargo, enamóranos de ti. Sin embargo, ayúdanos a seguir haciendo buenas obras. Sin embargo, ayúdanos a poner nuestra mirada en el cielo, que pronto está nuestra redención. Señor, bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia. Jehová los bendiga, Jehová los guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Jehová ponga sobre ustedes de su paz. Jehová escuche su clamor cuando ustedes clamen y Jehová los guarde con su paz. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Un fuerte abrazo, mis queridos hermanos y amigos y todos los que nos escuchan. Gracias por tomar el tiempo de escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora con la ayuda del Señor, si así Dios lo permite. Bendiciones.